Escucha esto por un momento, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que entiendes tu propia libertad. Durante siglos, millones de personas han creído que ser libre significa simplemente hacer lo que desean. Elegir sin límites, actuar sin restricciones, seguir cualquier impulso. Pero un filósofo observó algo inquietante: muchas de nuestras decisiones no nacen realmente de nosotros, sino de costumbres, presiones sociales, deseos momentáneos o miedos invisibles. Entonces lanzó una pregunta que todavía hoy resuena con fuerza: ¿y si la verdadera libertad no fuera hacer lo que queremos, sino decidir conscientemente lo que es correcto? En una tranquila ciudad europea del siglo XVIII, un pensador dedicó su vida a reflexionar sobre la mente humana, la moral y la razón. No viajaba mucho, no buscaba fama, y su vida exterior parecía sencilla. Pero dentro de su mente se estaba formando una de las ideas más profundas de la filosofía. La libertad humana no se encuentra en el caos de los deseos, sino en la capacidad de gobernarse a uno mismo mediante la razón. Ese pensador comprendió algo que muchas personas pasan por alto. Si una persona actúa solo porque algo le apetece, entonces en realidad está siendo dominada por ese deseo. El impulso decide por ella. En cambio, cuando alguien se detiene, reflexiona y actúa porque cree que es lo correcto, ocurre algo extraordinario. En ese momento la persona se convierte en autora de su propia ley moral. Aquí aparece una idea poderosa que transforma nuestra visión del ser humano. Según esta filosofía, cada persona posee dentro de sí una capacidad única, la posibilidad de decidir no solo según lo que desea, sino según lo que considera justo. Y esa capacidad es precisamente lo que nos hace verdaderamente libres. Imagina por un momento que estás frente a una decisión difícil. Nadie te observa. Nadie te juzga. Podrías elegir el camino fácil sin consecuencias visibles. Sin embargo, algo dentro de ti se mueve lentamente y susurra una pregunta silenciosa: ¿esto es realmente lo correcto? Esa voz interior no siempre es cómoda. A veces nos desafía. A veces nos obliga a ir contra la corriente. Pero cuando la escuchamos con atención descubrimos algo sorprendente: esa voz no proviene del miedo ni del castigo. Proviene de una conciencia moral que todos los seres humanos comparten. Para este filósofo, la libertad auténtica no consiste en escapar de toda norma, sino en seguir una norma que nace dentro de nosotros mismos. Una norma que no es impuesta por la sociedad, ni por la autoridad, ni por el miedo. Es una ley interior que surge de la razón y del respeto hacia los demás. Esta idea recibe un nombre profundo: autonomía. Significa que el ser humano es capaz de darse a sí mismo su propia ley moral. No porque alguien lo obligue, sino porque reconoce que actuar correctamente es lo que da verdadero valor a sus decisiones. Cuando una persona actúa solo por miedo al castigo, no está siendo libre. Cuando actúa solo por obtener una recompensa, tampoco. Pero cuando actúa porque entiende que es lo correcto, incluso si nadie lo ve, ahí aparece la verdadera libertad. Este pensamiento transforma completamente nuestra forma de entender la moral. Ya no se trata simplemente de obedecer reglas externas. Se trata de descubrir una ley universal que cada ser humano puede reconocer dentro de su propia razón. Aquí aparece uno de los principios más famosos de toda la filosofía moral. Una idea sencilla pero extraordinariamente profunda: antes de actuar, pregúntate si la regla que estás siguiendo podría convertirse en una ley para todos los seres humanos. Es una pregunta aparentemente simple, pero contiene un poder inmenso. Porque obliga a mirar nuestras acciones desde una perspectiva mucho más amplia. Ya no pensamos solo en nuestro beneficio inmediato, sino en el impacto universal de nuestras decisiones. Si todos mintieran cuando les conviene, ¿podría existir confianza en el mundo? Si todos engañaran cuando les resulta fácil, ¿podría sobrevivir la justicia? Estas preguntas nos obligan a reconocer que nuestras decisiones personales tienen un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. Y entonces aparece una revelación silenciosa. La moral no es una carga que limita nuestra libertad. En realidad es la condición que hace posible una libertad verdadera y digna.
Porque una persona que solo sigue impulsos se parece más a un barco arrastrado por el viento que a un capitán que dirige su propio rumbo. La razón moral es el timón que nos permite navegar con dirección. Por eso este filósofo afirmaba algo extraordinario: cada ser humano posee dignidad. No por su riqueza, ni por su inteligencia, ni por su poder, sino porque tiene la capacidad de elegir moralmente. Esa capacidad convierte a cada persona en algo invaluable. Nadie debería ser tratado simplemente como un medio para alcanzar los objetivos de otros. Cada ser humano es un fin en sí mismo. Cuando comprendemos esta idea, nuestras relaciones cambian. Ya no vemos a los demás como herramientas, competidores o obstáculos. Empezamos a reconocer en cada persona la misma dignidad moral que existe dentro de nosotros. En ese momento la libertad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica diaria. Cada decisión, incluso la más pequeña, se transforma en una oportunidad para actuar con conciencia. Elegir decir la verdad cuando sería más fácil mentir. Ayudar cuando nadie lo exige. Respetar incluso cuando podríamos ignorar. Son pequeñas acciones que revelan algo profundo sobre la naturaleza humana. Y lo sorprendente es que cuando actuamos de esa manera, sentimos algo difícil de explicar con palabras. No es orgullo ni placer inmediato. Es una sensación más tranquila, más profunda, la sensación de haber actuado con integridad. Esa sensación es la huella de la libertad moral. No depende de aplausos externos ni de recompensas visibles. Surge de la armonía entre nuestras decisiones y nuestra conciencia. Sin embargo, este camino no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de presiones, deseos y distracciones que constantemente intentan apartarnos de esa voz interior. Por eso la filosofía no es solo una teoría. Es una práctica de atención. Una forma de recordar quiénes somos realmente y qué significa vivir con dignidad. Cada día nos enfrentamos a elecciones que parecen pequeñas pero que, en realidad, construyen el tipo de persona que llegamos a ser. La libertad no aparece de repente en un momento heroico. Se construye lentamente, decisión tras decisión. Y cada vez que elegimos actuar con conciencia, fortalecemos esa capacidad interior que nos permite ser verdaderamente autónomos. Tal vez por eso este pensamiento sigue siendo tan poderoso hoy. Nos recuerda que la libertad no es un regalo que recibimos del mundo exterior. Es una conquista interior que comienza cuando escuchamos con atención la voz tranquila de nuestra conciencia. Esa voz no grita, no obliga, no amenaza. Solo pregunta: ¿qué tipo de persona quieres ser realmente? Y en ese instante comprendemos algo profundo. La verdadera libertad no consiste en tener infinitas opciones. Consiste en tener la sabiduría para elegir el bien incluso cuando nadie nos obliga a hacerlo. Y ahora surge una última pregunta que queda flotando en silencio: si la verdadera libertad nace dentro de tu conciencia, ¿cuántas de tus decisiones han sido realmente tuyas? A veces imaginamos que la libertad es algo ruidoso, algo que se grita al mundo. Pero la libertad más profunda suele aparecer en silencio, en el instante en que una persona decide actuar correctamente aunque nadie esté mirando. En ese momento no hay aplausos ni reconocimiento. Solo existe una conversación silenciosa entre la conciencia y la razón. Esa conversación es una de las experiencias más humanas que existen. Porque revela que no somos simples criaturas guiadas por impulsos, sino seres capaces de reflexionar sobre nuestras propias acciones. Cada vez que hacemos esa pausa interior, estamos ejercitando una capacidad extraordinaria que ha fascinado a filósofos durante siglos. La capacidad de preguntarnos no solo qué queremos hacer, sino qué deberíamos hacer. Y aunque esa pregunta a veces incomoda, también abre la puerta a una forma de libertad mucho más profunda. Una libertad que no depende de circunstancias externas, ni de riqueza, ni de poder. Una libertad que vive dentro de la conciencia de cada persona. Tal vez por eso la filosofía sigue siendo relevante hoy. Porque nos recuerda que incluso en un mundo lleno de ruido y distracciones, la verdadera libertad comienza con una pregunta interior.